Vamos a ver un problema de una competición de trineos. Consta de lo siguiente. Tenemos una pared. Esta tiene un resorte acá. Le da un pistón. Y este pistón lo que va a hacer es liberar un trineo de madera que tiene esta forma, hagámoslo más o menos así. Estaría bien. Tengo que color de relleno un poquito. Perfecto. Vamos aquí las patas. Va a ser de madera. Y arriba el pasajero. El pasajero, digamos que sea Manuel. Pues pintémoslo de rojo. Con su gorrito también. Aquí arriba. Listo. Muy bien. ¿Y en qué consiste la carrera? La carrera, ellos van a ser arrojados a una superficie. Van a haber cuatro corredores. Y ellos son lanzados a la misma velocidad inicial. La vamos a dejar en 36 kilómetros cada hora sobre pasto, hierba, la grama. Bien, esa es la primera superficie. La segunda va a ser goma, pongámosla de este color, ¿sí? O caucho, por ejemplo. La tercera va a ser asfalto. O sea, como las irregularidades por acá. Asfalto seco. Seco. Y el último también va a ser asfalto, pero mojado. Entonces vamos a agregarle aquí unos charquitos de agua por acá. Esto es asfalto mojado. Muy bien. Y de estos nos van a preguntar quién gana la carrera. ¿Por qué? Porque cuando ellos los lanzan, no saben sobre cuál pista van a salir. Entonces es un poquito de azar. El punto está en que los cuatro corredores son lanzados exactamente con la misma rapidez de 36 kilómetros cada hora sobre estas cuatro pistas. Y estas cuatro pistas nos dan sus coeficientes de fricción cinética. Coeficiente de fricción cinética. Cinética significa que hay movimiento que se desliza. Se escribe mu sub k, teniendo en cuenta que el carrito está hecho de madera. Entonces ustedes pueden buscar los coeficientes de fricción y se darán cuenta de, digamos, el coeficiente de fricción de la madera contra el asfalto seco, contra el asfalto húmedo, contra el pasto creo que no lo hay, pero vamos a hacer ahí una estimación, contra la goma.
Contra el asfalto tenemos que tiene un valor de 0,3. Húmedo contra el asfalto seco vamos a tener que es 0,6, aumenta un poquito. Contra el pasto es de 0,5 y contra la goma es de 0,8, el más fuerte de todos, el más intenso. Muy bien. Entonces, la pregunta es calcular quién gana la carrera. Para esto, ¿qué vamos a hacer? Empezamos la solución de nuestro problema, empezando por lo más básico, que son los diagramas de cuerpo libre. Entonces, para el diagrama de cuerpo libre, vamos a suponer que a este corredor lo arrojaron sobre el pasto, y aquí arriba está el trineo sobre el cual va. Si no viene el trineo, ahora sí un poquito mejor. Aquí las palas, quitémoslo un poquito. Muy bien. Y adentro nuestro pasajero de Papá Noel. Muy bien, entonces ya está aquí adentro, ya moviéndose a una velocidad distinta de 0 hacia la derecha. No sabemos cuánto es, solo que vamos a calcular. Y empezamos con agregar las fuerzas. Pues la primera fuerza que tenemos es el peso, como no puede ser de otra forma, siempre presente en cualquier cuerpo que esté sobre la superficie terrestre. La segunda fuerza es la normal de el contacto entre el trineo y la hierba o cualquiera de las otras superficies que hayan. Ahora sí me salió N. Y vamos a tener una tercera, que es la de la fricción, que se dirige hacia atrás en contra del movimiento del trineo. Esa es la principal característica de las fuerzas de fricción, que se oponen siempre al movimiento. Y aquí vamos a calcular las ecuaciones de movimiento para el eje X y para el eje Y. Aquí vamos a tener, en el eje X tenemos solamente la fricción. Esto va a ser igual, pues por supuesto, a la masa por la aceleración en X. Y en el eje Y tenemos, no he hecho mis ejes, ahora sí, ya podemos hablar de eje X y eje Y. Siempre hay que hacer los ejes para saber hacia dónde es X, hacia dónde es Y. Para que yo ponga X para arriba y Y para la izquierda, puede pasar, pero en este caso no, porque ya tenemos ejes. Y esto nos dice que a lo largo del eje Y no va a haber caída, con lo cual la normal contrarresta al peso. Primer resultado. Y el segundo, que la aceleración en X va a ser igual a la fricción cinética dividida la masa. Bien, ya tenemos nuestras dos primeras ecuaciones, la ecuación 1 y la ecuación 2, ecuaciones de movimiento. ¿Qué sigue ahora? Recordar que la normal y la fricción tienen una relación entre sí, relación entre la fricción y la normal, entre F sub k y N, y esta es que, debido a que la fricción
es una fuerza que surge cuando dos superficies están en contacto muy estrecho. Aquí algunas de las irregularidades que tienen se van a encajar entre sí, van a provocar ese efecto, que se quedan pegadas, que se quedan adheridas, que es difícil deslizarse, y esto se debe justamente a las fuerzas normales que están ejerciéndose el trineo y la superficie, en este caso la hierba, el pasto. Esto nos da que la magnitud de la fricción cinética, también esto es igual para la fricción estática, es igual al coeficiente de fricción que ya hemos visto arriba entre las dos superficies, o sea, coeficiente de fricción cinética, porque hay deslizamiento acá, ellas se están moviendo relativamente una respecto a la otra, y la fuerza de contacto por excelencia, que es la normal. Bien, esta es otra ecuación de interés que la vamos a nombrar como la 3. Muy bien. Y aquí podemos hacer un cuarto paso muy rápido, y es sustituir dos en 3. ¿Qué vamos a tener entonces? No, 2 en 1 primero. 2 en 1. Y vamos a tener que la aceleración en x va a ser igual a menos la normal menos el coeficiente de fricción cinético, ahora sí, por la normal dividido entre la masa. Otra ecuación de interés que la vamos a bautizar y la vamos a poner como la 4. Perfecto. Sigamos acá. Este era el tercer paso, entonces vamos ahora con el cuarto paso. Primero, segundo, tercero, era el tercero, cuarto, que es sustituir 2 en 4. ¿Esto qué es? 2, ¿cuál era? La igualdad numérica entre la normal y el peso, y 4 es que la aceleración a lo largo del eje X es igual a menos el coeficiente de fricción cinética por la normal dividida entre la masa. De esta manera tenemos que A sub X va a ser igual a menos mg, pongámoslo en orden, menos coeficiente por mg dividido entre la masa, y esto nos va a dar la siguiente ecuación de interés, que es la fundamental, y es que la aceleración a lo largo del eje X sobre esa superficie va a ser igual a la gravedad por el coeficiente de fricción cinético. Y si ustedes se dan cuenta, tanto en el problema de las poleas como en el del ascensor, la gravedad al final termina siendo la fuente de todas las aceleraciones cuando no hay motores, cuando no hay fuerzas internas en el sistema. Es decir, cuando los cuerpos no tienen motores por dentro para ellos poder ejercer fuerza por sí mismos. Entonces, cuando son cuerpos, digamos, inertes, como pelotas, como trineos deslizándose que no tengan motores, como personas deslizándose sobre un plano inclinado que no estén impulsándose con sus piernas, todas las aceleraciones van a terminar llegando a ser la gravedad multiplicado por un coeficiente, por
por un factor numérico, en este caso los coeficientes de fricción cinética. Y noten que es negativo, es decir que va a ir en dirección de las x negativas. Es decir, si la velocidad inicial apunta hacia la derecha, la aceleración va a apuntar hacia la izquierda. Y si la velocidad inicial apunta hacia la izquierda, la fricción irá a la derecha en contra del movimiento y por tanto la aceleración provocada por la fricción también irá hacia la derecha, en dirección contraria siempre al movimiento. Y aquí tenemos entonces la aceleración del trineo sobre la superficie. Rugosa. Es decir, con fricción. Muy bien. ¿Qué sigue ahora? Ya tenemos esto, ahora sigue responder la pregunta de quién va a ganar la carrera. Entonces vamos a hacer un separador acá, porque la naturaleza del problema va a cambiar un poquito, porque ahora vamos a usar las ecuaciones cinemáticas. ¿Cuáles son las ecuaciones cinemáticas? Pues muy básico, van a ser la posición en un tiempo t igual a la posición inicial más la velocidad inicial en el eje x por t más un medio por la aceleración en x por t al cuadrado. Y vamos a tener la misma para la velocidad en el eje x igual a la inicial más la aceleración en el eje x por el tiempo. Como ustedes se dan cuenta, se parecen. Inicial, posición arriba porque es de posición, abajo velocidad porque es de velocidad, y arriba la siguiente cantidad, la derivada. Arriba la inicial, la velocidad inicial, y abajo la aceleración, que esa no cambia, entonces siempre va a ser la misma. Y como son ecuaciones de alto interés, las vamos a llamar la ecuación 6 y la ecuación 7. Y con esto vamos a aplicar el siguiente paso, el paso 6. El paso 6 es resolver la ecuación 7 para t. Entonces vamos a tener aquí b final igual a b inicial más a sub xt. Vamos a restar ambos lados b sub 0. Eso nos permite cancelar al lado derecho la b sub 0 que no nos interesa para tener abajo b final menos b inicial igual a sub xt. Y dividimos ambos lados sobre a sub x, obteniendo finalmente que el tiempo es igual a b final menos b inicial sobre a sub x. Segunda ecuación, tercera ecuación de interés que obtenemos en cinemática, y la vamos a llamar ecuación número 8. Muy bien. Paso 7. Sustituir 8 en 6. Y aquí ya que vamos a hacer muy parecido a como la ecuación para las velocidades, pero con la posición vamos a escribir de una vez x final y vamos de una vez a tener x inicial al otro lado, al lado de izquierdo del igual, para simplificar los movimientos, ya se darán cuenta por qué. Y aquí vamos a sustituir el tiempo. El tiempo resulta que es b final menos b inicial sobre a sub x más un medio de a sub x por b final menos b inicial sobre a sub x, pero está esto a lados. Vamos a seguir. Y aquí vamos a distribuir b inicial
b final sobre a sub x menos b inicial por b inicial, que es al cuadrado, por a sub x. Aquí x inicial, x final, más un medio de la aceleración por x, y aquí abrimos esta expresión, b final al cuadrado, menos 2 veces b inicial b final. Podemos intercambiar los factores porque no cambia el resultado, estos son números normales, por b inicial a la 2 sobre a x también a la 2. Aquí tenemos un ax arriba, un ax abajo, se nos simplifican y continuando vamos a tener aquí igual a x sub 0 menos x final, b final, b inicial, a sub x, b inicial al cuadrado sobre a sub x más, y un medio, nos queda una a sub x abajo, vamos a distribuir ese denominador. Y vamos a tener aquí b final al cuadrado sobre 2 veces a sub x menos 2 veces b inicial b final sobre 2 veces a sub x, ahí ya se nos canceló un 2, más b sub 0 cuadrado sobre 2 a sub x. Así vamos a tener lo siguiente. Se nos cancela este 2 con este 2. Y resulta que al cancelar esto, todo este término es igual a este término con el signo cambiado. Y aquí tenemos que este término es este término, pero esta es la mitad del negativo. De tal manera que al final vamos a tener igual a x inicial menos x final. Y aquí va a ser b final al cuadrado sobre 2a sub x menos b inicial al cuadrado sobre 2a sub x. Y finalmente llegamos a nuestra ecuación. X final menos x inicial va a ser igual a b final al cuadrado menos b inicial al cuadrado sobre 2 veces a sub x, chan, chan, chan y chan. Un poquito más abajo. Y así llegamos a la ecuación número 9. Despejando el tiempo y dejándolo para variables que ya conocemos del enunciado del problema. Hecho esto, ya tenemos la ecuación esencial de la parte cinemática para poder resolver el problema. Entonces aquí vamos a escribir, vamos a hacer un recuento de las ecuaciones importantes. Entonces vamos a tener la 9, que la acabamos de escribir, y la otra es la 5, que nos da la aceleración en el eje X es igual a menos mu cinético por G. Bien, esta es la 5. Con lo cual ya podemos sustituir la aceleración en el eje X en 9, que se va a hacer el siguiente paso, paso 8. Sustituir 5 en 9, con lo cual vamos a obtener que la x final menos la x inicial va a ser igual a la b final al cuadrado menos la b inicial al cuadrado sobre, es negativa, entonces vamos a tener menos mu sub k por g, y este menos lo podemos sacar de la fracción y va a quedar, ¿por qué lo podemos sacar? Porque el denominador es un solo término, b final al cuadrado menos b inicial al cuadrado sobre 2 veces mu sub k por g, y este menos ya lo podremos expandir para escribir así: b inicial al cuadrado menos b final al cuadrado, le cambia
el orden a los términos de arriba sobre mu sub k por g, obteniendo finalmente que la x final menos la x inicial va a ser igual a mu inicial al cuadrado menos mu final al cuadrado sobre 2 veces mu sub k por g, nueva ecuación de interés que vamos a llamar la número 10. Así llegamos a las 10 ecuaciones de las cuales llevamos conteo en nuestro problema. Muy bien, este era el paso 8. Ahora vamos con el paso 9, que es las condiciones iniciales. De las condiciones iniciales, vamos bien, no condiciones iniciales, porque también tenemos condiciones finales. Entonces más bien digamos sustituir variables conocidas, es decir, tenemos que la posición inicial la vamos a calibrar en 0 metros. Vamos a decir que la inicial es 0 metros y punto. Que la final sea la distancia de la carrera. La final, la velocidad final va a ser de 0 metros sobre segundo. Y la inicial es de 36 kilómetros cada hora, pero pues ahorita resolvemos esto. Vamos a sustituir los valores que son idénticamente 0. Entonces de esa manera vamos a tener x final igual a b final es 0, entonces vamos a tener igual acá b final al cuadrado sobre 2 veces mu sub k por g. Y como x final es igual a d, pues aquí vamos a tener d. Nueva ecuación de interés, la número 11. Muy bien, ya tenemos acá la solución algebraica. Ya resolvimos el problema algebraicamente. Pero nos dan números y nos dan la condición inicial que los carros son disparados a una rapidez inicial de 36 kilómetros cada hora y que cada uno de estos 4 carros es disparado sobre una de estas 4 superficies: asfalto mojado, asfalto seco, pasto o goma. De aquí entonces, ¿qué sigue? 10. Sustituir valores numéricos. ¿Y esto qué es? Que empecemos con la rapidez inicial de 36 kilómetros cada hora, pero lo vamos a convertir a unidades fundamentales, metros y segundos, lo cual tenemos arriba 1000 metros y abajo 1 kilómetro. Construimos de esta manera el factor de conversión para poder cancelar kilómetros, y lo mismo haremos con las horas, con 3600 segundos acá y arriba 1 hora. Cancelamos hora con hora. De esta manera entonces tendremos 36 por 1000, 36.000 dividido entre 3600 metros sobre segundo. Cancelamos todos los ceros que no sea posible, que estamos dividiendo entre 10. Pongamos aquí una coma. Este 36 se nos va a cancelar con este 3.6 y vamos a obtener finalmente 10 metros sobre segundo. De esta manera entonces encontramos que la rapidez con la cual los carros son lanzados sobre las superficies es de 10 metros sobre segundo.
Bastante sencilla, bastante directa la velocidad. Inicial, rapidez inicial en este caso, porque es solo el número, sin la dirección. Entonces vamos a tener que D va a ser igual a 10 metros sobre segundo a la 2. Recuerden siempre usar unidades durante todos sus cálculos intermedios. Si no hay unidades, el cálculo está mal hecho. Por 2 veces mu sub k y aquí abajo 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y avancemos un poquito numéricamente con esto. Entonces tenemos 10 al cuadrado, van a ser 100 metros cuadrados sobre segundos cuadrados sobre 2 mu sub k y abajo va a ser 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Aquí fácilmente vemos muy bonito cómo se cancelan las unidades. Por esa razón es que es importante que ustedes conserven sus unidades durante sus cálculos intermedios. Llegando al final que vamos a tener 100 dividido 9,8 por 2. Esto nos estaría dando 5,1 o 10 sobre mu sub k metros. Voy a comprobar aquí con calculadora si estoy haciendo bien las cosas. 10 al cuadrado dividido entre 2 por 9,8, 5,10 metros. Entonces vamos a tener aquí una nueva ecuación de igual a 5,10 metros dividido entre mu sub k, y esta va a ser la ecuación número 12. Muy bien, muchachos, muy bien. Perfecto. Ahora por fin podemos poner números. Paso 11. Sustituir los valores de mu sub k. Y aquí empezamos con nuestros 4 casos. Asfalto mojado 0,3. Vamos a organizarlo menor a mayor. Asfalto mojado primero, pasto después, asfalto y finalmente goma. Si me da la memoria, tenemos acá asfalto mojado, un mu igual, vamos con una tabla, 0,3, pasto 0,5 versus madera, no se nos olvide la otra superficie, versus madera. Asfalto seco, 0,6 versus madera contra madera, y finalmente goma versus madera, que va a ser igual a 0,8. Vamos a comprobar. 3, 5, 6, 8. 3, 5, 6, 8. Excelente, muy bien. Y ahora muy sencillo. Calculamos las Ds para cada caso. Entonces la D para el asfalto va a ser 5,1 metros dividido entre 0,3, y esto nos da 0,3, 17 metros, 17,0068, bastante exactos. Vamos a dejarlo así nomás. Metros. ¿Qué sigue? Vamos a tener ahora el pasto de igual a 5,1 metros dividido entre 0,3, entre 0,5, y esto va a ser igual
a 10,2 metros. Segundo caso. Tercer caso. 5,1 metros dividido entre 0,6 igual a 8,5 metros. Y ya terminamos con la goma. 5,1 metros dividido entre 0,8, coeficiente más grande, obteniendo 6,38 metros. Escribámoslo consistente con los otros. 6,4 metros. Entonces, ¿quién gana? Gana asfalto mojado. Vamos a escribir más bien aquí el podio. Primer lugar. Segundo lugar. Tercer lugar. Y cuarto lugar. ¿Con qué color lo escribimos? Con este. Más bien este parece bronce. Tercer lugar este. Y el cuarto lugar un cobre. Entonces, encontramos que gana cemento. Entonces la respuesta, el corredor sobre la pista de asfalto húmedo, asfalto mojado. Super. Y así, muchachos, hemos resuelto el problema de la competición de trineos y aprendido a manejar las fuerzas de fricción con la segunda ley de Newton. Cuando se les presenten otros problemas, como por ejemplo que no nos dan no nos dan el coeficiente sino la distancia, por ejemplo, podemos despejar a partir de esta ecuación 11 para mu k desconocida, y vamos a tener entonces que mu sub k sería igual a la b inicial al cuadrado sobre 2 veces g por d. Y esto ya sería, por ejemplo, en otros casos. De la misma manera podemos despejar también b inicial. B inicial entonces vamos a tener que es la raíz cuadrada de 2 mu sub k g por d. Esta es otra ecuación que también se puede obtener. De esta manera vamos a tener múltiples casos. Este sería para b inicial desconocida, sobre cómo usar estas ecuaciones. Entonces, primero resuelvan el problema algebraicamente lo más lejos que puedan llegar, sin reemplazar números. Siempre establezcan sus ecuaciones de movimiento, sus ecuaciones fundamentales, iniciales, de principio, y cada paso que hagan, enumeren las ecuaciones y van narrando a poquitos. Relación entre f, k y n, sustituir 2 en 1, sustituir 2 en 4, ecuación 5, cinemáticas, resolver 7 para t. Hacen los pasos muy claritos, claramente, uno detrás de otro, que sea muy fácil entenderlo. Hacen paradas de vez en cuando, de recuentos, de estas son las ecuaciones importantes hasta este momento en el desarrollo algebraico. Continúan adelante y la idea es que siempre ustedes lleguen a ecuaciones que simplemente sean de sustituir los valores numéricos y resolver. Bien, entonces, ¿cuál es la metodología final? Metodología. Primero, resolver el álgebra lo más lejos que puedan llegar, bien, sin sustituir. Y al final,
sustituir valores numéricos. Al puro final. No sustituyan antes porque van a perder información. Y por ejemplo, todas estas nuevas ecuaciones que obtuve fácilmente, de haber sustituido antes de tiempo los valores numéricos, las pierdo. Entonces siempre resuelvan algebraicamente y al final del último paso sustituir números. Y de esta manera, muchachos, ya podemos cerrar este taller.